están, estudiantes del SEBA San Agustín La Molina? Vamos a ver en comunicación el origen del idioma español. El español deriva del latín vulgar, hablado en el antiguo Imperio Romano desde fines del siglo III a.C. Durante el periodo romano, el latín figuraba en dos clases sociales. Por un lado, el latín se hablaba de manera vulgar entre los comerciantes, agricultores y por el pueblo en general. En cambio, los filósofos, las instituciones, los clérigos o los religiosos, escritores utilizaban el modo culto. Del latín vulgar surgen lenguas hermanas como el castellano, el portugués, catalán, francés, provenzal, italiano, sardo y rumano. Pasamos a ver la cronología de influencias en la lengua española. En este cuadro está la cronología, o vamos a ver a través de los años a los celtas. Aquí podemos ver el Imperio Romano, la invasión germánica y la invasión árabe. Empezamos viendo a los celtas hacia fines del siglo VII a.C. Los celtas se establecieron en Galicia y Portugal y se formaron los celtiberios. El Imperio Romano, en el año 218 a.C. En el Imperio Romano tenemos el latín vulgar, hablado por comerciantes, agricultores y el pueblo en general. Pero también el latín culto, utilizado por los filósofos, las instituciones, los clérigos o religiosos y escritores. Vamos a ver la invasión germánica en el año 409. Su influencia no fue importante de la invasión germánica, ya que aportaron vocablos relacionados con la guerra. Los aportes lingüísticos fueron guerra, albergue, yelmo, escuela, ropa. En cuanto a la invasión árabe, esta fue desde el año 711 a 1492. El árabe fue la lengua que más influyó después del latín en la formación del castellano. Aportó vocablos, pero no impusieron su lengua, costumbres, políticas ni religión. Hay modificaciones fonéticas y gráficas. Tenemos la S como J. Su Q se convirtió en Q. Bien, esta ha sido la cronología de las invasiones celtas, el Imperio Romano, la invasión germánica y la invasión árabe. Continuando, pues de estas invasiones tenemos que finalmente el castellano logró su mayor esplendor en los siglos XVI y XVII, siglos de oro de las letras españolas. La publicación de la primera gramática castellana de Elio Antonio de Nebrija en 1492, fecha del descubrimiento de América y de la toma de Granada por los reyes católicos,
establece la fecha inicial de la consolidación del español. Surge una gran cantidad de neologismos debido al gran contacto con las culturas. Continuando, el descubrimiento de América trajo como consecuencia la expansión del castellano y el enriquecimiento con el aporte de lenguas indígenas, entre otros el quechua, el guaraní y el náhuatl. En el año 1713 se fundó la Real Academia Española, la cual su primer tarea fue la de fijar el idioma y sancionar los cambios que su idioma, de su idioma habían hecho los habitantes a lo largo de los siglos. Gracias a la variación morfológica, los elementos de la oración se pueden ordenar de formas muy diversas con una gran variedad de estilos literarios. El castellano fue una lengua romance, pero el gran Alfonso el Sabio, el rey Alfonso el Sabio, lo impuso como lengua oficial en el siglo XIII. Pero solo a fines del siglo XV, por intervención de los reyes católicos, empeñados en lograr la completa unificación de su reino, se convirtió en la única lengua oficial de España. El español llega a América. En 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América, el castellano se encontraba consolidado en la península. Pero durante los siglos XV y XVI se produjo una verdadera revolución consonántica que afectó especialmente a las sílabas, las cuales se redujeron, y esa fue la variedad que llegó al Nuevo Mundo, generalmente conocida como español de América. En este continente se enriqueció con el aporte de las lenguas aborígenes de Hispanoamérica. A partir del siglo XVI se impuso el término de español al convertirse en lengua nacional. De hecho, en 1536 es el emperador Carlos I, en presencia del Papa, quien utiliza por primera vez la expresión lengua española, la cual, según el monarca, era tan noble que merecía ser sabida y entendida de toda la gente cristiana, y a partir del siglo XVI se impuso el término de español. La lengua española, la cual, según el monarca, era tan noble que merecía ser sabida y entendida por toda la gente cristiana, hecha para hablar con Dios. El término castellano subsistió como nombre del actual dialecto de Castilla. Desde 1492 a la fecha, el español se ha extendido por los 5 continentes y, además de ser la lengua oficial de España y de 19 países de América y el Caribe.